Perfecto. Bueno, como para presentar a todos, primero, buenas tardes y muchísimas gracias por estar presente hoy acá, por tomarse horas de su tiempo, que sabemos que en este momento de videollamada y videollamada es complejo, el trabajo en casa a veces termina haciendo que trabajemos mucho de lo normal y el tiempo escasea y estamos demasiado pegados a la computadora, por eso para nosotros tomarse el tiempo de estar acá presentes para escuchar a los dos speakers que trajimos es un placer, así que desde ya les agradecemos. Y les queremos contar un poco el contexto en general en el que se da esta charla. Esta charla es parte de un ciclo que estamos llevando adelante desde el Laboratorio de Innovación de la Bolsa de Comercio de Rosario, enmarcado en el nombre de Itox. Lo que tratamos de hacer es, dentro de este contexto, traer a representantes de los diferentes sectores a los que Bolsa de Comercio llega con sus soluciones y le aporta valor, para que nos cuenten un poco cómo se está viviendo esta crisis y cómo se puede pasar de acá en adelante, cuáles son las perspectivas de acá en adelante, para no quedar solamente con lo que estamos viviendo cada uno, sino poder ver cómo se desarrolla esto en diferentes partes del sector y alrededor del mundo. Les agradecemos, esta es la primera charla de ese ciclo, tenemos otras planeadas, así que se van a ir enterando por nuestros medios de difusión, por las redes sociales de Bolsa de Comercio, y si ya tenemos sus correos, van a ir llegando también a ir a las diferentes charlas que sigamos sumando a este ciclo. Como para que se comprenda un poco en general, la dinámica de la charla va a estar dividida en nuestros dos speakers, y después va a haber un espacio de preguntas. Lo que vamos a plantear como dinámica y como buenas prácticas es que todo lo que sea presentación, diálogo, charla entre participantes y panelistas se pueda dar por medio de la sección de chat, donde se estaban presentando recién, y después, a medida que vayan surgiendo preguntas con estas charlas, las pueden ir dejando en la sección de preguntas y respuestas que está en la barra de comandos debajo de los speakers, con las iniciales Q y A, de Question and Answers, la pueden dejar ahí, y después en la sección de preguntas vamos a estar leyendo cada una y respondiéndolas. La idea es que la pregunta tenga su nombre y su apellido. Si tienen de alguna organización en especial y lo quieren mencionar, también sería bueno para tener un poco de contexto, y luego la pregunta, sí, después Juan en el espacio de preguntas se las puede ir leyendo a los speakers y las pueden ir respondiendo según su nivel de expertise, o si quieren hacer mención a algún speaker en especial, pueden hacerlo también para que él lo responda. Si te parece, Juan, pasamos a presentar al primer speaker y pasamos a su charla. Buenísimo, Guido. Sí, arranquemos, me parece perfecto. Perfecto. El primer speaker, como dice ahí la presentación, es Matías Tangaferro. Él es médico veterinario y profesor de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene un doctorado en Cornell University, Estados Unidos, y actualmente se desempeña como asesor en Dairy Health and Management Services en Nueva York, Estados Unidos, especializado en análisis de datos y modelos económicos aplicados, nutrición y reproducción de vacas lecheras. Así que, Matías, si querés compartir tu pantalla y empezar con tu presentación. Muchísimas gracias por la presentación. Déjame ver cómo puedo hacer para compartir la pantalla. Okay. ¿Pueden ver mi pantalla? Perfecto, Matías. Perfecto. Vamos a modo de presentación. Ahí está. Bárbaro. Bueno, muchas gracias por la presentación. Esta primera diapositiva, o sea, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y por hacerme partícipe de esta charla. Es un placer estar hoy con ustedes. Yo hoy les voy a hablar un poco de la situación que están viviendo los productores tanto en Estados Unidos como en México. Y no con énfasis en la parte macroeconómica, pero más con un énfasis hacia las decisiones que tienen que tomar los productores día a día a partir de esta crisis que se ha desatado con el coronavirus. ¿Y por qué les voy a hablar de Estados Unidos y México? Bueno, actualmente me encuentro, como decía en la introducción, trabajando como asesor en Dairy Health and Management Services, que es una empresa que está localizada, si ustedes ven el mapa, está en el norte de Nueva York. Todo esto es el estado de Nueva York. No sé si pueden ver mi mouse cuando lo muevo. ¿Se puede ver bien? Este es el norte, está localizado en el norte. Perfecto, Mati. Perfecto. Bien, Mati. Muy cerca del límite de Canadá, y lo que hace es asesoramiento a granjas lecheras, ya sea en Estados Unidos, principalmente en Nueva York y California, y también en México, donde las principales granjas lecheras están situadas en el norte del país.
A su vez, también hay clientes para Dairy Health, está hermanado con Feedlot Health and Management Services, y clientes de Feedlot en Canadá, Estados Unidos, México y Brasil. En el caso de vacas lecheras es principalmente Estados Unidos, México y China, pero en este caso no vamos a hablar de China, de la actualidad de China hoy. La primera parte de la charla me voy a enfocar principalmente en lo que está pasando en Estados Unidos, y la segunda parte de la charla es cómo se está viviendo esto en México. En Estados Unidos, lo que ha pasado a partir de la cuarentena, si ustedes pueden ver este gráfico muestra el precio de leche durante el 2020, y está expresado en dólares. Esto se dice dólares por hundredweight. Hundredweight significa cada 100 libras de leche. Acá así es como se cotiza el precio, son los dólares cada 100 libras de leche, que son aproximadamente 45 kilos de leche, 44 litros. Y si ven esta tabla de al lado, el promedio de 2019 fue alrededor de 17 dólares, lo que significa a nivel de litro, expresado en litros, 38 centavos de dólar por litro. Y en enero había arrancado fuerte, había arrancado alrededor de 39 centavos de dólar por litro. Esto se había tratado de manejar el precio con un sistema de base y excesos, tratando de penalizar los excesos de leche porque ya venía habiendo un excedente de leche. Y después podemos explicar un poquito más de eso si hay preguntas. Venía muy bien el año 2020 hasta que se desató la crisis del coronavirus y empezó la cuarentena. Y las primeras 2 semanas después de que comenzó la cuarentena, la demanda de leche y el precio estuvo estable, porque la gente al empezar la cuarentena salió a tratar de abastecerse a nivel de supermercado. De hecho, hubo desabastecimientos a nivel de supermercados y minoristas porque la gente trataba de comprar mucho, pero se mantuvo. Pero después, cuando ya pasó ese furor, el precio de la leche cayó drásticamente y llegó a lo más bajo, que ha sido el día 21 de abril, a 24 centavos por litro. Es decir, una baja de 16 centavos de dólar por litro, que representa un 40% de pérdida en el precio de leche. Esto es leche clase 3, leche que va para queso y suero de leche, que es principalmente la leche que se comercializa a nivel de Chicago. Después de eso hubo un repunte. El repunte se debe principalmente a que, bueno, se logró establecer un poquito mejor la demanda y a muchas ayudas a nivel de gobiernos, tanto sea estatales como nacionales, donde hubo compra de leche para distribución en lo que se llama food banks, que son los sistemas de comida para la gente más necesitada, donde se reparte comida. Entonces, de esa manera se logró estabilizar un poco el precio, y hoy está alrededor de 13 dólares cada 100 libras, es decir, 30 centavos por litro. Pero todavía una pérdida del 23% de lo que se esperaba, de lo que fue enero y de lo que se esperaba, porque se esperaba un precio estable para 2020. Y si se fijan un poco lo que es la parte histórica del precio de leche, el año 2017 fue un año muy, muy malo, donde muchos productores tuvieron que cerrar las puertas, y a partir de ahí comenzó una recuperación lenta. En 2018, con un aumento del precio, si miran el precio más bajo, que fue acá en 2017, fue de 13,80 cada 100 libras, y ya en 2018 aumentó un 5%, con un fuerte aumento en 2019. Y se esperaba un precio similar o un poquito mejor para 2020, sobre todo con el manejo de excesos, bases y excesos. Lo que hacían las empresas es tratar de penalizar, poner una base de producción, hasta lo cual se pagaba el precio máximo, y cuando se excedía de esa base de producción se penalizaba con cierta reducción en el precio. De esa manera trataban de equilibrar lo que es oferta y demanda, porque ya venía habiendo un exceso de leche. Ahora, yendo ya más a lo profundo, las razones de la caída del precio y de la crisis en el sector por el tema del coronavirus, lo que pasó que hubo varias cosas que actuaron de manera conjunta para que caiga ese precio. Por un lado, hubo una gran disminución de la demanda interna de productos lácteos, que este es el principal factor, y después voy a explicar un poquito más a partir de eso. Uno de los factores es el menor poder adquisitivo, aunque este influye muy, muy poco, no fue algo muy marcado en Estados Unidos y que tenga un gran impacto, sino que el principal impacto estuvo determinado por el cierre de restaurantes y de cadenas de alimentos. Y en Argentina por ahí es un poco más complicado entender la parte de restaurantes, porque en mi cabeza, cuando yo pienso en restaurantes, en mi cabeza argentina, me imagino el bar americano de Carlos Pellegrini, de donde soy yo, donde hay 10 personas tomando un café a la hora del mediodía y a lo mejor usan un poquito de leche para cortarlo. Y bueno, si se cierra eso no tiene un gran impacto en la producción láctea o en la demanda de leche. Pero en Estados Unidos las cadenas y los restaurantes son importantísimos. Estamos hablando de McDonald's, Subway,
cadenas de pizzerías, donde el principal producto que se vende en esas cadenas es queso. Queso y cremas y mantecas y leche, pero principalmente quesos, y eso representa una demanda de aproximadamente el 50% del total del queso que se produce en Estados Unidos, es altísimo. Y el otro factor importante en la disminución de la demanda fue el cierre de las escuelas, con el tema de la cuarentena, lo cual hay planes federales para, obviamente, repartir leche en las escuelas, y eso representa alrededor de un 8% de la venta de leche fluida en Estados Unidos. O sea, cada vez que cierran las escuelas en verano, de hecho, hay una disminución de la demanda y un fuerte impacto. En este caso, las escuelas cerraron en marzo y no piensan abrir por lo que resta del año hasta que comience el nuevo año académico en septiembre. Por lo tanto, hay una fuerte disminución de la demanda ahí. Lo otro que impacta en el precio de la leche es que una variación estacional de la producción, donde siempre, todos los años, pueden haber en este gráfico que está aquí al lado, que siempre marzo, abril y principalmente mayo son los meses más productores, con mayor producción de leche del año. Por lo tanto, justo cayó fuertemente la demanda cuando hay un exceso de leche. Y esto se repetía en 2020, como venía pasando todos los años anteriores. Y por otro lado, es que toda esa leche que sobra de la demanda, de la falta de demanda interna, o por un exceso de producción, no se puede volcar a las exportaciones, porque si bien hay un exceso de leche que se podría volcar a las exportaciones, y hay una crisis en Estados Unidos, la crisis internacional también es muy fuerte, y muchos países han perdido valor con respecto al dólar, su moneda. Por lo tanto, Estados Unidos pasó a ser caro, a pesar de la crisis interna. Sobre todo, principales países donde Estados Unidos exporta es México, donde su moneda se ha visto devaluada en un 20% desde marzo hasta ahora, o sea, con una gran pérdida de competitividad. Y China, que si bien lo que ha hecho China, por experiencia en el sector y clientes que tenemos ahí, es toda la producción de leche siguió funcionando normalmente durante el coronavirus, y el procesamiento también, salvo la zona de Wuhan, donde fue el foco, que por ahí, por un tema de transporte, problema de transporte, no se podía cargar leche, pero si no, todo siguió funcionando normalmente. Entonces lo que hubo una disminución de la demanda, y muchísima leche pasó a secarse, y tienen mayores reservas de leche en polvo, por lo tanto menos demanda para importación. Pero bueno, el principal factor fue la disminución de la demanda interna, que representa lo más importante de Estados Unidos, del consumo de productos lácteos en Estados Unidos, está representado por la demanda interna. Y lo que pasó no solo es una disminución, o sea, la demanda se basó no solo en una disminución, sino un cambio del tipo de demanda. Porque, por un lado, como ven en la parte izquierda de la pantalla, hubo un aumento de las ventas minoristas, decía a nivel de supermercados y almacenes, donde la segunda mitad de mayo hubo un incremento en las ventas de un 55%, y se mantuvo todavía alta en la primera semana de abril, donde el incremento con respecto al año anterior fue del 20%. Y si ven esta imagen, no sé si se llega a ver, pero la mayoría de los supermercados lo que hacía era limitar la cantidad de productos lácteos que vos podías comprar, porque había una escasez. Las plantas procesadoras no se pudieron adaptar tan rápido en un par de semanas de volcar la producción masiva de quesos de gran escala a volcarla a leche fluida, yogur o helados. Entonces, por 2 semanas, hasta que se ajustó el proceso, hubo un poco de escasez en los supermercados, y además porque la gente salió tratando de abastecerse y comprar lo máximo posible. Y después de ahí se estabilizó y la demanda es normal. Pero el principal problema pasó a nivel de, como hablabas, a nivel de restaurantes y servicios de comida, donde son el principal consumidor de queso de Estados Unidos, representa el 50% de la producción de queso. Y las ventas de estos servicios ha caído en más de un 50%. Si bien muchos no han cerrado, por ejemplo, McDonald's, Subway, todo este tipo de cadenas todavía se pueden hacer deliveries. Las empresas que hacen delivery pueden hacer deliveries, y si no, está lo que se llama el drive-thru, que se puede pasar y comprar por la ventanilla con el auto y llevarlo, pero las ventas han caído a más de un 50%. Por lo tanto, eso representó una caída de la demanda en el sector lácteo de más del 10%. Y hoy por hoy los inventarios de queso están altísimos y los depósitos llenos. Así que hay un gran almacenamiento de todos los productos que se han generado y no se pudieron vender. Y por otro lado, como les comentaba, el consumo de la escuela, que representa aproximadamente un 8% de las ventas de leche fluida.
Entonces, ¿cuáles son los puntos claves como para resumir esto que les estaba mostrando? Por un lado, una buena demanda de leche, sobre todo al principio, de leche fluida y otros productos a nivel de supermercado, pero se vio totalmente sobrepasada por la fuerte caída de la demanda de queso y manteca a nivel de servicios de comida, un exceso estacional de producción de leche y una disminución de las posibilidades de exportaciones. Todo eso llevó a, por supuesto, un abrumador desequilibrio entre oferta y demanda, donde ya había un exceso de producción de leche, y eso ha determinado un fuerte aumento en los inventarios de queso, manteca y leche en polvo, pero lo más importante y lo que se va a basar el resto de la charla es que ha habido una disminución, o ha llevado a una disminución en el procesamiento de leche. ¿Por qué? Porque las plantas procesadoras quieren evitar costos adicionales, ya sea para producir, transportar o almacenar productos que tienen un valor muy limitado. O sea, no solo ha caído el precio, sino que las plantas directamente no quieren procesar la leche extra, porque eso incurre en costos adicionales que no están dispuestos a cubrir. Entonces, ¿cuál es el impacto a nivel del productor de todos estos problemas que están pasando a nivel global? Para eso tenemos que diferenciar dos tipos de productores, ¿no es cierto? El primero es el productor que está asociado a cooperativas o está con contratos vigentes con plantas procesadoras, y el segundo son productores sin contratos vigentes, que no hay muchos, pero hay, y lo que ha pasado, como les decía anteriormente, en 2019 ha habido un exceso de leche, entonces muchas pequeñas cooperativas o pequeños productores que tenían contratos con algunas plantas procesadoras, las plantas procesadoras no le renovaron el contrato y de esa manera quedaron a la deriva para 2020. Entonces, estos productores asociados, hoy por hoy el impacto más grande es una reducción del precio y una penalización por el exceso de producción. Lo que se está haciendo es, la mayoría de las plantas procesadoras están viendo que, por ejemplo, si les están diciendo a sus socios, bueno, ahí tenemos un 15% de exceso de leche, necesitamos reducir la producción en un 15%. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? Le dicen, bueno, hasta un 85% de lo que produjiste en el mes de marzo, te lo vamos a pagar precio total, y el 15% extra te lo vamos a pagar al precio que encontremos en el mercado, si lo tenemos que vender, o otras empresas dicen, bueno, te lo vamos a penalizar con, por ejemplo, $14 cada 100 libras, que es básicamente casi el precio que tiene en leche, o sea, una penalización altísima. Y lo otro que ha pasado, sobre todo en el cambio drástico, donde hubo esa gran reducción de la demanda y mucha oferta, donde todavía no le podían decir al productor, bueno, vamos a reducir tu capacidad de producir en un 15%, cuando hubo ese excedente brusco en este mes de abril, es que lo que hacían es una rotación de productores para tirar la leche. La planta procesadora no quería tomar la leche porque incurría en gastos de nuevo, de transporte, procesamiento, etcétera, que era más caro de del producto que generaba. Entonces le pedía directamente a los productores que tiren la leche, se la pagaban, pero le pedían que tiren la leche, y por un tema de manejo de fluentes, etcétera, lo que hacían era ir rotando quién tiraba la leche. Por una semana un productor, otra semana otro productor, etcétera. Otros productores han aprovechado la situación y han dicho, bueno, nosotros nos ofrecemos voluntariamente a tirar la leche, y aprovechaban la leche para alimentación del ganado, y ahora voy a hablar un poco más de eso. Pero el principal problema fue para los productores sin contratos vigentes, que, como les decía, muchos perdieron el contrato, y normalmente lo que hacían era comercializar semanalmente o mensualmente en remates, donde una semana le vendían a cierta planta procesadora, otra semana le vendían a otra. De hecho, ciertas plantas procesadoras preferían eso, renunciar, o sea, no renovaron los contratos, pero después salían a comprar leche en remate, porque al haber exceso de leche les convenía. Y actualmente esos productores, existe cero demanda para ese tipo de leche, porque ya hay exceso con los asociados, y la única opción que tienen es tirar la leche. Y la expectativa, que ya es casi realidad, es la ayuda del gobierno. Entonces, ¿cuáles son las soluciones temporarias que tienen los productores para afrontar esta crisis? Bueno, en primer lugar, la reducción de la producción para evitar sanciones, ¿sí? Que ahora voy a hablar un poquito más de cada una de ellas. O sea, tratar de reducir la producción a los valores deseados por las plantas procesadoras. El otro es utilizar el exceso de leche, que ya es casi realidad, es la ayuda del gobierno. Entonces, ¿cuáles son las soluciones temporarias que tienen los productores para afrontar esta crisis? Bueno, en primer lugar, la reducción de la producción para evitar sanciones, ¿sí? Que ahora voy a hablar un poquito más de cada una de ellas. O sea, tratar de reducir la producción a los valores deseados por las plantas procesadoras. El otro es
en caso de que se reduzca la producción hasta cierto punto, pero no se puede reducir mucho más, usar el exceso de leche, ya sea para alimentación de vacas o de vaquillonas. Ciertos productores no tienen, ya una vez que se sobrepasa esas dos posibilidades, lo que les queda es tirar leche, y que en el estado de Nueva York se ha visto muchísimo, en otros estados por ahí es menor. Y siempre con la idea, la mayoría es de utilizar estas soluciones, pero manteniendo el número de vacas lo más estable posible, para que en el momento en que se reacomode la demanda y necesiten producir leche, tener el motor de producción funcionando. La idea es no vender la mitad de las vacas, porque si en un momento para otro empieza a haber demanda, eso llevaría años otra vez a llevar a los niveles de producción que tenían antes. Entonces se está tratando de todas las maneras de poner un freno a la producción, pero manteniendo el motor funcionando. Entonces, ¿cuáles son las estrategias? Ahora vamos a cada una de ellas. Estrategias que están usando los productores para, en este caso, reducir la producción de leche. En primer lugar, reformular las raciones. Obviamente incluir más forrajes, lo cual tiene dos objetivos fundamentales. Por un lado, disminuir la producción, por otro lado, disminuir el costo de alimentación. Pero no en todos los casos es posible, porque la principal limitante es el manejo de inventario de forrajes. Acá la idea es llegar con la cantidad de forraje necesario hasta la próxima cosecha, y no todos tienen la posibilidad de aumentar significativamente los niveles de forraje en la dieta. Otra opción que están utilizando muchos productores es, obviamente, una solución de manejo, es reducir la frecuencia de ordeños. La mayoría de los productores estaban en 3 ordeños por día, se han ido a 2 ordeños por día. Una de las ventajas es que, obviamente, de esa manera se mantiene el número de vacas, no se está vendiendo vacas, y si hay un aumento de la demanda, se puede empezar nuevamente con 3 ordeños y aumentar la producción. Y lo que muchos están haciendo, de nuevo, para mantener el motor productivo lo mejor posible, es tener subgrupos de vacas con un manejo diferencial de frecuencia de ordeños. Es decir, vacas frescas y vacas hasta el pico de lactancia, seguir ordeñándolas 3 veces por día, darle la mejor alimentación, lo que sea. Y después del pico de lactancia, vacas de lactancia tardía y vacas de lactancia media, ahí sí pisar un poco el freno y bajarlo a 2 ordeños, o utilizar raciones con muchos más forraje. Eso dependiendo de cuál es el porcentaje de leche que se necesita reducir para evitar la penalización. Otra estrategia que se está usando muchísimo es secar vacas anticipadamente. Obviamente esto evita vender a las vacas, y estas vacas que son las más ineficientes, que comen muchísimo alimento y producen poca leche, sacarlas enseguida del sistema de producción. Esto tiene algunos pros y algunas contras. La mayoría está secando 2 semanas antes de lo que venía secando, es decir, si secaba a los 45 días, está empezando a secar a 60, 65 días. Si secaba con objetivo de los 60 días, está alrededor de los 75. Pero tiene 2 potenciales problemas. Un problema es, digamos, que las vacas se engorden mucho hasta el parto siguiente, lo cual conllevaría a problemas metabólicos y otro tipo de problemas al parto siguiente, lo cual se puede manejar medianamente con la dieta. Y lo otro que ha pasado es que los sistemas de producción en Estados Unidos son todos estabulados, sobre todo en esta zona, ¿no es cierto? Y la mayoría de los campos tienen los corrales sobrecargados. Es decir, si un corral tiene 100 camas, donde las vacas se pueden acostar, en general tienen entre 120 y 140 vacas. Es decir, están sobrecargados entre un 120 y 140%. Esa es la carga que tienen. Eso lleva a disminución en producción y desempeño individual por vaca, porque no tienen la comodidad necesaria, pero a nivel de empresa, a nivel global, todavía económicamente es más conveniente. Cuando se empieza a secar vacas anticipadamente y se empieza a sacar vacas de los corrales y se les da más lugar y más comodidad a las vacas que quedan, esas vacas que quedan empiezan a producir más leche, y en realidad la estrategia que era disminuir la producción de leche no se ve realmente afectada, porque las vacas que quedaron producen más para compensar. Así que es un poco difícil de manejar, pero es una de las cosas que se está haciendo. Otras 2 estrategias para reducir la producción de leche son descartar vacas, que en este caso obviamente se priorizan las vacas de baja producción o con problemas crónicos, etc. Pero, de nuevo, hay 2 problemas con esto. El primero es que hay que confirmar que haya compradores. Muchos frigoríficos han cerrado por casos de coronavirus en los operarios, o han disminuido la capacidad de operación. Por lo tanto, no hay mucho mercado para esos animales, no hay demanda.
y el precio está por el piso. No solo no hay demanda, sino hay veces no hay directamente compradores. Y el otro problema de demanda es que, de nuevo, los servicios de comida, restaurantes, etcétera, imagínense McDonald's y las empresas, todas las cadenas de comida que hacen hamburguesas, que compran este tipo de vacas de descarte, obviamente no están comprando y el precio ha caído notablemente. Entonces la siguiente opción sería engordar esas vacas descartadas por un periodo de 30 a 60 días, esperar hasta que se estabilicen los mercados para tener un mejor precio y verse favorecido por el cambio de categoría. Pero de nuevo es fundamental tener el espacio necesario para hacerlo y tener el inventario de alimentos para engordar a estos animales. Y no solo el inventario de los alimentos, sino también tener el flujo de caja para seguir invirtiendo en un momento de crisis donde se necesita flujo de caja. Ahora ya cambiando hacia las estrategias para usar leche, muchos de los productores lo que han hecho, sobre todo tratando de, cuando reducir leche no llega a compensar la cantidad que necesitan reducir, o en el caso de que tengan que tirar leche, lo que han hecho es tratar de utilizarla, al menos parcialmente, para alimentar leche, ya sea a las terneras o en las raciones de vacas y vaquillas. Es decir, a las terneras, lo que se ha tratado de hacer es obviamente incrementar el volumen de leche que se les da a las terneras en la etapa de crianza, recomendaciones hasta 12 litros por día. Eso no ha tenido un gran impacto en Nueva York, sí tiene un impacto por ahí en lo que es más el oeste de Estados Unidos o en otros estados, California, etcétera, donde la mayoría de las becerros todavía se crían en lo que se llaman hatches, o como sería la estaca en Argentina. En Nueva York hay muchas crianzas colectivas donde las becerras, las terneras se alimentan ad libitum y estaban en esos consumos, 10, 12 litros por día. O sea que no hay mucha capacidad para dar mucha más leche de la que venían consumiendo. Lo que sí se ha hecho es retrasar el destete, pasar de 8 semanas, 6 semanas de destete a pasar a 12 semanas o más. Entonces se le puede dar más leche a ese tipo de terneras en etapa de crecimiento y disminuir los costos de alimentación de concentrado. Las consideraciones en este caso para la mayoría de los productores o las limitantes es la pasteurización. No todos tienen la capacidad para pasteurizar más leche de la que venían pasteurizando dando. Sin embargo, la otra opción es la acidificación, que se utiliza muchísimo en Nueva York, que es acidificar la leche, llevarla a un pH 4 utilizando distintos tipos de ácidos, y de esa manera es mucho más estable y evita la transmisión de enfermedades. Eso por un lado. Por otro lado, lo que se ha hecho muchísimo, sobre todo en los tambos que tienen que tirar leche, o en los tambos que tenían que reducirla de manera forzosa, sobre todo al principio en lo que fue la segunda mitad de marzo y abril, donde las plantas no querían directamente retirar la leche y procesarla, entonces le pedían a sus productores que la tiren, fue incluir leche en las raciones de las vacas lecheras. ¿Cuánto se incluía o cuánto se recomendaba? Aproximadamente entre 1 kilo y 1,3 kg en base materia seca por vaca por día, que representa alrededor de 7 a 11 litros de leche por vaca por día. Se le ponía en el mixer, se mezclaba en la ración y se lo daba de comer a las vacas. Por ley se puede hacer, lo que no se puede es alimentar leche de otro campo en tu campo o en tu establo, por un tema de transmisión de enfermedades. Sí podés alimentar la leche producida por tus propias vacas. Por un lado, esta estrategia lo que permite, obviamente, es la disminución de costo de alimentación. La leche es un producto muy rico, obviamente, en proteínas, en energía, en minerales, entonces permite sustituir ciertos productos, sobre todo productos caros en la ración. Y el principal factor limitante y de por qué se limita a esa cantidad de litros es para tratar de mantener de nuevo, la ración en un 40, 42, 44% de materia seca total. No se quiere bajar mucho más de eso porque ya afectaría el consumo de materia seca. Y más o menos la guía, la regla es que aproximadamente si se incorpora un 15% de leche en la dieta, en base tal cual, eso reduce aproximadamente un 5% de la materia seca en la ración. Y ahí lo van manejando de cuánto se puede incorporar en la ración.
¿Qué problemas potenciales hay al incorporar leche en la ración? Bueno, olor, contaminación, moscas y transmisión de enfermedades. La primera parte, olor y moscas, no ha sido un problema en esta parte de Estados Unidos, Nueva York, porque ha sido una primavera extremadamente fría. No ha hecho altas temperaturas todavía. Ha nevado muchísimo, incluso hasta la semana anterior, anoche estuvo nevando. Por lo tanto, no hubo un gran problema con contaminación y con mosca y con ese tipo de cosas. Transmisión de enfermedades se trata de minimizar, pero ante esta situación de crisis es como que pasa a un segundo plano. Les voy a mostrar un video. Este es un tambo en Nueva York que, como ven acá en la manguera, está alimentando leche. La leche cae directamente en el mixer. Y esto fue el segundo día que estaban dando leche. Fue una estructura que diseñaron, obviamente, de manera temporaria, con una bomba de vacío y con leche que viene directamente desde el tanque de frío. Es decir, la bombean directamente desde el tanque de frío al mixer. De nuevo, para la mayoría de los que tienen que tirar leche, y esta es la parte que viene ahora, lo que ha hecho el Estado, o lo que ha hecho el gobierno en general, el gobierno federal, pero también los estados han estado participando, es que todavía no se sabe bien, pero el arreglo es que le van a pagar la leche que tiran. ¿Cuánto le van a pagar? Se habla entre un 70% o precio completo de leche clase 4, que es la leche de clase más baja, que después si tienen preguntas podemos explicar este tema de clase 1 a 4, cómo se categoriza. Pero se la van a pagar. Eso es la expectativa, y eso es casi realidad. Y de hecho, si ven acá en la página del USDA, los productores pueden entrar y empezar a llenar formularios y todo, y cómo el Estado va a hacerse cargo de ese tipo de leche. Y a pesar de que se la den a las vacas, pueden registrar completamente cuánto es la cantidad de litros, bueno, el volumen que están tirando o alimentando a los animales o lo que sea, que están produciendo pero que no lo pueden vender, y el Estado el gobierno se va a hacer cargo de eso, por un lado. Por otro lado, lo que ha pasado es que los gobiernos están tratando de ayudar comprando más leche para distribuir, de nuevo, como les decía antes, pero esto lleva más tiempo hasta que se estabilice. Para los productores que tienen que tirar leche, las distintas opciones son, bueno, por un lado lo que están haciendo es incorporarlo como fertilizante. De nuevo, tienen que evitar zonas congeladas y saturadas, no se puede tirar, y obviamente evitar tirarlo en aguas superficiales o subterráneas porque es ilegal, pero se está usando muchísimo como fertilizante. Lo otro es tirarlo directamente a la laguna de efluentes, que en este caso el principal problema es la capacidad de la laguna. La mayoría de los productores tienen plan de manejo de nutrientes que tienen que cumplir y que están fiscalizados, y por lo tanto la leche obviamente es muy rica en nutrientes, y tirar semejante cantidad de leche les permitiría como irse de lo que es el plan, y por ese lado están un poco limitados. Y lo otro es la cantidad como tienen una gran cantidad de nutrientes, es la cantidad de biogás que puede generar o sulfuro de hidrógeno. Y la última opción que tienen es para los campos que tienen digestor, o para los que tienen vecinos con digestor, es utilizarla o tirarla en el digestor, pero no todos los digestores están aptos para procesar leche. De nuevo, tiene muchísimos nutrientes y genera mucho biogás. Entonces, no solo no todos los digestores están capacitados para procesar leche, sino que la cantidad que pueden procesar también es limitada. Esas son las opciones a nivel del productor. ¿Cuáles son las posibilidades futuras que se ve en Estados Unidos? Por un lado, no se espera una rápida recuperación del sector de comidas. Esto creo que es igual en todo el mundo. Hay un poco de miedo. Primero, que cuando abran, se habla de que se va a empezar a flexibilizar a partir de la semana que viene, y los comercios van a empezar a abrir. Pero obviamente el sector de restaurantes va a ser uno de los últimos en que se va a normalizar, porque primero tienen que respetar las distancias, y después la gente está obviamente con mucho miedo de ir a esos lugares. Segundo, el retorno de las escuelas, que no va a ser, en Estados Unidos no va a pasar hasta septiembre, por lo tanto va a haber una menor comercialización de leche fluida. Pero a nivel, desde el punto de vista positivo, hay un muy fuerte apoyo del gobierno, que está ofreciendo, como hablábamos, pagos a los productores, directamente a los productores que tienen que tirar la leche. Por otro lado, se está comprando muchísimo productos lácteos para repartir, y eso ayuda a estabilizar un poco la demanda.
Y por otro lado, a nivel financiero se han establecido muchísimos programas de créditos para empresas productoras. Así que eso, desde ese punto de vista, Estados Unidos está muy bien, porque desde el punto de vista financiero y desde el punto de vista de apoyo del gobierno, eso está muy sostenido. Este gráfico es lo que se espera para precios de clase 3 y clase 4 a futuro. Y si bien estábamos hablando de valores en mayo de $11 cada 100 libras de leche para clase 3, para el resto del año se espera que llegue alrededor de los 15, 16 dólares cada 100 libras. No son los 17 a 19 dólares que se esperaba para este año, pero bueno, se espera un repunte y esa es la mirada positiva, ¿no es cierto? Eso es hablando de Estados Unidos. Ahora vamos a pasar, un poco triste la realidad, pero es lo que está pasando y esperemos que se solucione pronto. Ahora vamos a pasar a la realidad de México. México produce alrededor de 12.000 millones de litros anuales, pero todavía no llega a cubrir la demanda interna, o sea que es un país que todavía importa leche. Y la principal producción de leche se da, o los principales estados de producción de leche están en el norte, ¿sí? Toda la parte de la laguna, que representa el 20% de la producción nacional, que es todos los estados de Coahuila, Durango, esta zona de Torreón, que es muy conocida por producción de leche, pero también otros estados como Chihuahua, Jalisco, todo lo que es al norte de la Ciudad de México. Esta es la Ciudad de México, se ubica en el mapa, y este es el borde con Estados Unidos. Acá está San Antonio, Houston, o sea, toda la producción de leche se da en el norte. Esta zona del norte, es por lo general, acá pueden ver la foto de lo que es Torreón. Es un desierto, donde hace muchísimo calor, es muy seco, llueve muy poco, y todo lo que se hace de producción de forrajes es con riego. La producción de forraje siempre es la principal limitante, por lo tanto las dietas se trata de formular dietas con mínima capacidad o mínima cantidad de forraje, 30-35% o sea, máximo un 40%, comparado con lo que es el noreste de Estados Unidos, que se trata de tener dietas de 45-50% y maximizar el uso de forraje. Esto es todo lo contrario, es más tipo California. Y por otro lado, se utilizan muchísimos concentrados y subproductos, pero muchos de esos concentrados vienen de Estados Unidos. Sobre todo lo que es espeler de soja, grano de maíz, canola, granos de destilería, etc. Hay algunos productos locales muy interesantes, como es malta, porque hay muchísimas cervecerías, pulpa de citrus, remolacha, son productos estacionales. Para que tengan una idea de los sistemas de producción, todo es con riego. Muy buenas producciones de alfalfa, pueden hacer hasta 10 a 12 cortes al año de alfalfa. Y produciendo maíz eso es bastante bajo. Perdón que se metió mi hija en el medio, el tema de la cuarentena nos afecta a todos, incluso a los presentadores, que los chicos no tienen guardería. Y así son los establos. Los establos la mayoría son dry lots, es decir, corrales secos, con obviamente sombra, porque el sol es muy, muy intenso, sombra a nivel de comedero, sombra a nivel de corral, y en la mayoría de los casos, sobre todo en Torreón hacia el norte, aspersores y ventiladores. Hay muchísimo calor, muchísimo estrés calórico. Lo que ha pasado en México, a diferencia de Estados Unidos, es que hubo una muy fuerte devaluación de la moneda. Es decir, la moneda mexicana, el peso mexicano venía muy estable, alrededor de 18 o 19 pesos por dólar, y ha venido muy estable a lo largo de los últimos 2 o 3 años. Y de repente, cuando empezó el problema de coronavirus, el precio del dólar se disparó y llegó a alrededor de 24 o 25 pesos y se estabilizó ahí. Sin embargo, la demanda de leche ha sido constante, y esto, entre comillas, y hablando con productores y procesadores de México, parece que lo que ha pasado de la demanda es, a nivel de consumidor final, la demanda ha disminuido. Entonces lo que están haciendo los procesadores es, se están volcando a secar más leche y almacenar leche. Pero bueno, la demanda a nivel de productor se ha mantenido constante, siguen comprando la leche normalmente, y el precio en pesos se ha mantenido constante, es decir, está alrededor de 7 pesos por litro, pero si ustedes lo pasan a nivel dólar, en febrero el precio de 7 pesos por litro era alrededor de 38 centavos de dólar, o sea, muy parecido a Estados Unidos, y hoy en mayo a este dólar de 24 pesos está alrededor de 29 centavos de dólar.
sumado a esto, o sea, si bien el precio es constante en pesos, el precio de los subproductos y los productos importados obviamente ha aumentado dramáticamente con el dólar porque la mayoría viene de Estados Unidos. Entonces, el principal impacto se ha visto en el costo de alimentación. Esta es una tabla que muestra la evolución de los precios, ¿sí? Desde octubre del año pasado hasta el 30 de abril de este año, y pueden ver cómo, por ejemplo, cascarilla de soja pasó de valer 2,90, 2,80, se fue a 3,66 por kilo, o por ejemplo lo que es pasta de soja, que sería lo que es Speller, de 6,80 alrededor de menos de 7 pesos, a casi 8,50 hasta casi 9 pesos. ¿Sí? Y eso ha pasado con la mayoría de los productos importados. Si ven este gráfico, lo que trata de mostrar un poco es cómo eso ha impactado en el costo total de alimentación. Lo que pueden ver en el eje de las Y es el costo de la ración expresado en pesos mexicanos por kilo de materia seca, ¿sí? Cómo venía bastante estable, o cómo venía alrededor de 5 pesos con 30, este es un ejemplo, ¿no es cierto? En febrero, cómo se ha disparado a un incremento de más del 10% del costo por kilo de materia seca para los precios de abril y mayo. Y estamos hablando de un 10%, en los establos donde lo que se trata de hacer es principalmente tratar de formular con productos locales, es decir, tratar de usar menos soja, menos maíz, menos granos de destilería, canola, etc. Y pasar a usar más productos locales, que algunos son estacionales, como melaza o pulpa cítrica, y otros como Malta, es una muy buena fuente de proteína, pero lo que ha pasado es que por decreto del gobierno hicieron cerrar todas las cervecerías para evitar el contagio de coronavirus, y por lo tanto no hubo tampoco Malta disponible y fue muy difícil balancear las dietas reduciendo la cantidad de soja. Es decir, esto ha impactado notablemente en el costo de alimentación, manteniendo precios de leche constantes. Y este es otro gráfico que explica más o menos lo mismo, ya poniendo números. Se puede ver que el precio del maíz y pasta de soja o speller de soja ha aumentado un 34%. Si miran en este caso, el 100 acá representaría un valor estandarizado para lo que fue enero del 2017, y cómo fue aumentando a lo largo del tiempo, y hoy por hoy, a finales de abril de 2020, el precio de la soja ha aumentado, de soja y maíz ha aumentado un 34%. Eso ha llevado aproximadamente a un 13% incremento en costos de alimentación y a un 10% en incremento de gastos totales. Es decir, por suerte en México la leche todavía se puede vender normalmente y se ha mantenido el precio, pero claramente ha disminuido la competitividad a nivel del productor. Entonces, las consideraciones finales, bueno, dos situaciones muy diferentes para afrontar la crisis en Estados Unidos y en México. En Estados Unidos, drástica caída de la demanda, obviamente la capacidad de procesamiento se vio sobrepasada, y obviamente hay un gran incentivo para reducir la producción. Es decir, no un incentivo, pero una penalización por el exceso. Y el exceso de leche, lo que se está haciendo es ir al digestor, fertilizante o alimentar al ganado. En México la situación es totalmente diferente, hay buena demanda de leche todavía, precio estable en pesos, pero obviamente con un gran incremento en el costo de alimentación porque se disparó el valor del dólar. En ambos casos, la recuperación que se espera es muy lenta. En Estados Unidos principalmente porque se tiene que restablecer la demanda a nivel del sector de restaurantes y servicios de comida, y en México principalmente porque todo el exceso de leche que se está generando se está secando, entonces va a haber un aumento en el inventario, en los depósitos de leche. Bueno, eso es todo de mi parte. Les agradezco que estén presentes y que hayan escuchado esta presentación, y si tienen alguna duda, obviamente pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas en este sector, o también me pueden mandar un email a mi cuenta personal. Por supuesto, bueno, muy Matías, curioso para escuchar la parte de lo que le toca a Argentina. muchísimas gracias, Matías, por la exposición, la verdad, súper claro, lleno de datos, que da para charlar un montón, así que, digamos, quienes tengan preguntas, las pueden ir poniendo en la sección de preguntas y respuestas, como está diciendo mi compañero,
por el chat, así no se pierden en el chat y quedan ordenadas para ir respondiéndolas una a una después. Ahora vamos a presentar a nuestro siguiente speaker, es Jorge Giraudo, contador público y director del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que pertenece a FUNPEL, la Fundación para la Promoción y el Desarrollo de la Cadena Láctea, a la que ya desde este momento le queremos agradecer, porque más allá de ayudarnos con la organización y la difusión de este evento, es un gusto trabajar con ellos y siempre tienen información de calidad sobre lo que es la cadena láctea, y nos es un placer trabajar codo a codo en iniciativas que ayuden a poner un poco de luz sobre la cadena láctea en general. Así que Jorge, te paso, si querés, y podés arrancar. Bien. Bueno, Guido, muchas gracias. Saludo a todos los que están viendo esta presentación. Bueno, concretamente lo que vamos a tratar de mostrar es cómo está la lechería, o cómo estuvo la lechería previo a esta situación, cómo la está atravesando y cuáles podrían ser los resultados posteriores y sobre todo cuáles podrían ser las estrategias que Argentina podría estar diseñando en la medida como presentó Matías para tratar de que el impacto de esta situación sea lo menos dificultosa posible. Bueno, primero mencionar que en el año 2019 la lechería mundial tuvo una bajísima incremento de producción, que fue del 0,1%, y una demanda del 2,1% de crecimiento, lo cual generó, digamos, que los precios en cierta medida tuvieran una mejora. Terminábamos el año 2019, iniciábamos 2020, y la perspectiva que planteaban todos los organismos especializados hablaban de una producción mundial subiendo modestamente un 1% en 2020, que ese crecimiento iba a ser acompañado por una demanda suficiente como para absorber ese crecimiento y más, y que los precios se mantendrían en ese escenario traducido a nuestro principal producto de exportación, la leche en polvo entera, entre los 3.200 y 3.300 dólares por tonelada. En Argentina en particular, veníamos de un año 2018 muy malo para el sector primario, donde acá están los índices de rentabilidad de las 10 regiones productivas de Argentina para los 3 modelos de producción promediados en uno solo, que elabora mensualmente INTA. Y bueno, después entramos al año 2019, donde hubo, como ustedes saben, una caída importante en la producción, donde hubo un montón de factores que contribuyeron a la mejora del precio, es decir, la industria se disputó esa escasa materia prima, apareció un actor nuevo en el mercado y demás, que tonificó los precios y llevó esos niveles de rentabilidad a estos valores que están por encima del 5% mínimo que el modelo requiere. Vamos a hacer el análisis de la situación del sector y de las posibilidades futuras en base al modelo de balance lácteo. El balance lácteo lo que trata es de igualar estas dos cuestiones agregadas, que son la oferta y la demanda, es decir, la oferta agregada, que está compuesta por las existencias iniciales, es decir, la cantidad de leche que hay al 1 de enero de cada año, las importaciones, que en Argentina son realmente muy bajas, y la producción de leche. Y por el lado de la demanda agregada, es decir, que se contrapone con la oferta, tenemos las exportaciones, que son producto de las publicaciones que hace Aduana e INDEC, es decir, dato totalmente comprobable, y las existencias finales, que al igual que las existencias iniciales, son producto de la resolución 230, que obliga a las empresas a informar a la Dirección Nacional Láctea digo todo esto porque la única unidad de medida que no tenemos ponderada es el consumo doméstico, que es el que sale por diferencia entre existencias iniciales más importaciones, más producción, menos exportación, menos existencias finales, se determina el consumo doméstico y dividido por la población se llega al consumo per cápita, que es el que nosotros publicamos normalmente en la página de OCDE. Vamos a ver las 4 principales variables que les decía del balance lácteo, donde vamos a comparar primero de todo el dato inicial, que es cómo iniciamos el año 2020. El año 2020 lo iniciamos
a pesar de que con un stock mucho más bajo que el de 2018, es mucho más alto que el diferencial que vamos a tener respecto a 2019. Es decir, tenemos 13% más de mercadería disponible, eso es más o menos 103 millones de litros de leche adicionales que arrancamos el año 2020. A eso, que bueno, en el transcurso de estos 3 meses, ese diferencial se incrementó al 21%, es decir, crecieron los stocks. Y por el lado del otro componente de la oferta agregada, la producción primaria. Hasta ahora tenemos datos reales de la Dirección Nacional Láctea hasta el mes de marzo, con lo cual nos estaría dando un 8,8% de crecimiento interanual acumulado. Hemos hecho un relevamiento con las principales industrias lácteas respecto al dato de abril, que le está dando aproximadamente 9% por encima del año pasado, con lo cual el acumulado del primer cuatrimestre estaría en el orden del 9%. Obviamente que estamos comparando con una base muy baja de 2019, donde tuvimos serios problemas, sobre todo climáticos, altos índices de temperatura y humedad que hicieron caer fuerte la producción. Y bueno, en nuestra proyección durante todo el año tenemos incluso valores negativos para noviembre y diciembre, pero anualizando todos esos datos nos estaría dando como mínimo un crecimiento entre 3 y 4% en 2020 respecto a 2019, lo cual agregaríamos a los 103 millones de litros de leche de mayor stock, unos 300 a 400 millones de litros de leche adicionales de mayor producción, con lo cual habría como oferta en el mercado 500 millones de litros de leche, todos ellos con una mayor concentración en el primer semestre. Es decir, a pesar de que el pico de máxima es el mes de octubre y el pico de mínima fue el mes de marzo, el grueso de este mayor excedente se da en este primer semestre por estos niveles de crecimiento de producción que estamos viendo. Como les decía, voy a ir a la siguiente, las exportaciones que terminaron, fíjense, muy altas en 2019, fueron cayendo, pero a pesar de que cayeron, fueron más altas en los 3 primeros meses de 2020 respecto a 2019. Hay que tener en cuenta que las operaciones de exportación de esos 3 meses fueron hechas a finales de 2019 y con precios de 2019, es decir, hablando del principal producto, como les decía, la leche en polvo, que insume el 60% de la leche destinada a exportación, tenía un precio de entre 3.200 y 3.300 dólares la tonelada. Hoy el precio está en el orden de los 2.700. Bueno, hemos accedido a datos de aduana que publicó en el día de ayer y es altamente probable que esta curva azul perfore en el mes de abril la curva roja de 2019. Bueno, y el último componente, que como les decía sale por diferencia, que es el consumo. El consumo había caído en 2019 a 182 litros per cápita, es decir, un 3,8% menos que el año 2018. La caída se dio sobre todo en el primer semestre, en el segundo semestre se fue arreglando un poco la situación del consumo y fue mejorando. Y bueno, eso permitió una inercia en los primeros meses de 2020, con lo cual el balance lácteo anualizado en base a los 3 primeros meses nos está dando un consumo de 181 litros, es decir, muy parecido al consumo de 2019. Tengamos en cuenta que fenómeno cuarentena, dentro de ese trimestre solamente hay 15 días. Y bueno, entonces el balance lácteo, que es esto acá, llevado a días corregidos, 366 para 2020, 365 para 2018, nos da esta diferencia de mínima, digamos, en el consumo. Pero sí tenemos, como les decía, 103 millones más de stock, 196 millones más en los primeros 3 meses de producción que se destinaron. Parte a la exportación y parte fueron con destino al incremento de las existencias. El balance lácteo anualizado, acá lo que hay que ver en los próximos meses sobre todo es el comportamiento de estas 4 variables, es decir, cómo se va a desenvolver la producción durante todo el año 2020, cómo se van a comportar los stocks. Acá hay que aclarar que hay bajas probabilidades que se mantengan
stocks altos en virtud de que no hay capacidad financiera en el sector industrial para soportar altos volúmenes de stock. ¿Cómo se va a comportar la producción, el consumo de leche, que fue 182 litros en 2019, a ver si repite en 2020, y cómo se va a comportar la exportación, que fue de 2.132 millones de litros de leche equivalentes en 2019. Si esas 4 variables se dan en esta forma, tendríamos solamente un excedente de 566 millones de litros por encima del año pasado, que deberán destinarse o a stock, o a mayor consumo, o a exportación. Bueno, después de este punto de partida, viene esta situación del COVID-19, que produce lo siguiente. Si se acuerdan que yo recién les dije que la proyección inicial 2020 de los especialistas internacionales hablaba de un crecimiento de la producción mundial del orden del 1%, cerrado los 3 primeros meses de este año. Los principales proveedores mundiales de leche, cabe recordar, digamos, que la producción de leche es de más o menos 700.000 millones de litros de leche por año, y solamente se comercializan en el mercado mundial entre 70 y 80.000 millones de litros de leche. Es decir, solamente el 11%, si retiramos las ventas intra-Unión Europea, se comercializan en el mercado mundial. Los países que son responsables de esos 70 y pico mil, casi 80.000 millones de litros de leche de exportación, son estos que están acá, y han crecido en el primer trimestre no el 1%, sino el 3,3%. Eso hace que se haya desequilibrado una oferta mucho mayor que la demanda, que veíamos que era del 2% previo al fenómeno coronavirus, y por los datos que hemos tenido en los últimos días, también de los organismos especializados a nivel mundial, esa demanda se vería retraída, con lo cual habría un desequilibrio entre oferta y demanda en el transcurso del año 2020. Eso también viene asociado, obviamente, a una situación de precios. Acá están los precios en la curva de arriba del Global Daily Trade, los precios promedios mensuales, donde bueno, está graficado solamente el principal producto de exportación nuestro, que es la leche en polvo, que a finales del año 2019 tenía un valor de $3.288 por tonelada, tiene en la última cotización del GDT en mayo 2.745, es decir, una caída del 16,5%, y acá viene enganchada la curva desde mayo 2020 hacia octubre 2021 del mercado de futuros de la misma Nueva Zelanda, donde fíjense que los precios están hablando de valores de 2.580 a 2.680, que hasta hace 2 horas me parecían bajos, y apareció la publicación del primer trimestre de proyección de Rabobank, donde muestra, fíjense, para leche en polvo, tanto para Europa como para Oceanía, como para América Latina, para el segundo, tercer y cuarto trimestre, valores que van entre 2.150 y 2.500 la tonelada, incluso más bajos de los que veíamos ahí en el NZX. Bueno, agregado estas dos cosas, es decir, mucha mayor producción, caída de los precios internacionales, se dan básicamente también por estas cuestiones, es decir, la vinculación directa que tiene el precio del petróleo con los precios de las commodities lácteas internacionales, en virtud de que hay mucha asociación entre los países petroleros, que son altos demandantes, bueno, la fuerte caída que ha tenido el precio del petróleo, y agregado a eso, la revaluación del euro contra el dólar, que normalmente está en un valor de 1,20, hoy en la actualidad está a 1,08, hace que los precios de Europa sean más bajos en dólares. Bueno, y para el caso de Argentina en particular, en el tema de mercado internacional, les traigo estos dos datos, es decir, el primero es de Mill Point, el principal sitio lechero a nivel mundial, que está acá en Brasil, y que publica esta situación, que producto de un real en 5 y pico respecto al dólar, es altamente posible que haya una caída en el primer semestre del 42% en sus importaciones,
Y en el caso de Argelia, ONIL, la empresa pública que hace sus principales compras, habría anunciado que tiene stock de mercadería para cubrir todo su año 2020. Cabe acotar que Brasil es el principal, el destino número 1 de nuestras exportaciones, y Argelia es el destino número 2 de nuestras exportaciones, que presentarían este escenario de baja probabilidad de demanda en los próximos tiempos. Respecto al consumo doméstico, acá tenemos la proyección de consumo que hace la gente de Kantar Worldpanel y Ecolatina, donde podrán ver ustedes que el primer trimestre hubo un crecimiento más que significativo del consumo, donde los lácteos participaron en una parte, digamos, abonando lo que decía Matías antes. Lo que ocurrió en el consumo fueron esas cuestiones, es decir, primero el canal de hoteles, restaurantes y catering, las comidas fuera del hogar, tuvieron una caída de prácticamente el 70% en las ventas de lácteos a ese destino. El otro problema importante tuvieron las empresas que abastecen productos lácteos como bienes intermedios de otras industrias, esto es, aquellos que hacen dulce de leche para alfajores o cremas para heladerías. El otro gran componente de caída, mucho de ello asociado con un mercado no formal, pero sí absorbedor de mucha cantidad de leche, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que es la mozzarella, que bueno, con el cierre de pizzería, evidentemente muchas de estas industrias tuvieron que derivar producción a otro tipo de industrias, y a su vez, en algunos casos tuvieron que cerrar su actividad. Y bueno, sumado a esto acá, hubo complicaciones en la distribución, producto de los controles en ruta y producto de la dificultad en el acceso a ciudades por esos controles, que incrementaron un 50% el tiempo y el costo de la logística para acceder a esos mercados, que hicieron que cambiara significativamente el consumo. Sí se dio un incremento notable en las ventas de leche fluida, es decir, ha crecido significativamente ese canal por las compras sobre todo que se dan con destino al hogar. Y la otra cosa, los quesos de pasta más blanda, es decir, aquellos quesos que demandan menor cantidad de leche, y que bueno, tienen el inconveniente que hay mucha industria dedicada a otro rubro que se está en cierta medida convirtiendo en ese sector, y estamos observando una sobreoferta en el canal queso, sobre todo en los productos estos de queso cremoso barra y duros más frescos, donde hemos asistido en estos últimos días a bajas de precio a salida de fábrica, que obviamente no la ve normalmente el consumidor. Lo que sí se incrementa es el markup o la diferencia entre el valor de salida de fábrica y el sector comercial. Recordamos nosotros que ese markup históricamente es del 55%, es decir, el valor de salida de fábrica del litro de leche equivalente, el valor final que llega al consumidor en el mercado interno tenía un 55% de markup. En los últimos tiempos eso había caído al 45%, con lo cual habían ganado participación, sobre todo el sector primario, que permitió en cierta medida la mejora de precios de la leche al productor y en alguna medida hacia la industria. Bueno, eso es altamente probable que con esta situación de mayor oferta se produzca algún fenómeno de incremento de ese markup. Respecto a los resultados industriales, sobre los cuales bueno, hablé de los resultados primarios, los resultados industriales son muy variados, es decir, la industria argentina tiene la particularidad de tener una altísima heterogeneidad y atomización, es decir, no es como en el caso de Estados Unidos, donde hay una concentración más alta de las 4 o 5 empresas más grandes y después el resto diluida, digamos, en empresas más pymes del tipo cooperativa o de productos de especialidades. En Argentina hay una altísima atomización.
Bueno, los resultados en ese segmento han sido muy variados. Las empresas PYME que vienen atravesando desde hace bastante tiempo serias dificultades económicas, y dentro del sector de las medianas y grandes, dependiendo concretamente de dos cosas, es decir, una de el tipo de producto que hacen y mercado al que atienden, y la otra es a sus niveles de productividad y eficiencia, sobre todo medidos en productividad de la mano de obra por litro de leche producido. Entonces, bueno, como les decía, este consumo que está visto del 6% por encima del primer trimestre, los trimestres restantes, Kantar proyecta una caída del 7.4% en el segundo, 5.7% en el tercero y 4.2% en el cuarto, donde la caída promedio general del año podría estar en el orden del 3%, pero bueno, hay que ver qué parte de eso le toca al sector lechero, que no lo tenemos medido en su particularidad, pero podemos asociar diferentes alternativas. Entonces, lo que sí quiero dejar muy claro es que por ahí se confunde el planteo de Ocla Fumpel respecto a la visión que estamos teniendo de la situación actual y futura. Sabemos que va a haber algún leve exceso de oferta, es decir, como les decía al principio, un incremento en los stocks, un incremento en la producción, pero no muy significativo, es decir, dentro de todo manejable. Lo que sí nosotros nos planteamos es la gran duda, por eso está puesto en signo de preguntas, es si vamos a asistir a algo que creemos que sí va a ocurrir, pero bueno, los hechos lo irán corroborando, es a una crisis de demanda, es decir, la posibilidad de colocar esa producción y esos stocks en el mercado interno y en el mercado externo. En el mercado doméstico, obviamente en los próximos meses se vienen periodos de fuerte recesión económica, pérdida del poder adquisitivo. Nosotros hemos hecho asociaciones de las curvas de movimiento del Producto Bruto Interno, de la producción de leche, del consumo y de los precios en el mercado interno, y ahí nos da una altísima correlación en el sentido de que cuando se producen caídas en el PBI, eso viene asociado a caídas en el consumo, pero si a esas dos variables se le asocia altos niveles de producción, como los que va a haber ahora, el consumo no se resiente por vía de la cantidad, es decir, es probable que podamos vender en el mercado interno cerca de los 180 litros, pero sí lo vamos a hacer a un precio mucho más bajo, al menos para el sector industrial y por ende para el sector de la materia prima, el último eslabón que siempre, como digo yo, entre comillas, liga el resultado final. Con lo cual en el mercado doméstico puede haber, digamos, esa crisis de demanda por cantidad, es decir, que se consuman menos de 182 litros, cosa que es probable, de una probabilidad media. Sí, lo que estamos seguros es de una probabilidad alta que haya crisis de demanda por precio, sobre todo por sobreoferta, es decir, esa mayor producción o la menor canalización al mercado internacional, es posible que se pueda tirar al mercado interno y eso haga deprimir los precios, o también una caída en el ingreso por el mercado interno por la calidad del consumo, es decir, pasar, y que eso ha ocurrido en muchas partes del mundo, por lo que he venido leyendo en estos días, es decir, un consumo doméstico de productos más básicos, es decir, leches fluidas y quesos cremoso o barra, y no los productos de mayor valor agregado o mayor valor unitario, como son las leches saborizadas, los yogures, los flanes, los postres, los quesos duros, los quesos procesados, que ya vienen con problemas, con resabios del año anterior, donde ese consumo se ha disminuido significativamente porque va asociado al ingreso sobre todo de la clase media. En el mercado de exportación hay tres problemas centrales, que son una demanda, que según los especialistas internacionales hablan de una caída del 10% en la demanda internacional, que de paso, como les vuelvo a repetir, les dije antes, es muy pequeña, es entre 70 y 80 mil millones de litros de leche, 11
a 12% de la producción mundial. Precios internacionales, que no hace falta que se lo repita, los vieron recién, los precios actuales del mercado de futuros, y el agregado argentino, que es el tipo de cambio, que está en 69 pesos y pico, pero al cual hay que detraerle 9% en el caso de leches en polvo de derecho de exportación, o 3 pesos por dólar en el resto de los productos, y que tenían un reintegro de impuestos internos del 3% y se bajó al 0,75%. Bueno, y la brecha que se está produciendo entre el dólar paralelo y el dólar oficial, que es al que se liquidan las exportaciones y que eso da un valor efectivo hoy de dólar de 65 pesos. Esto puede producir que el sector externo genere una crisis de demanda por vender menos de los 2.132 millones de litros que vendemos el año pasado, o venderlos por necesidad a un precio que está por debajo del punto de equilibrio. Es decir, esto, calculen ustedes que una leche en polvo con 7.000, casi 8.000 litros de leche por tonelada, a un precio de 20 y pico, 28, 29 centavos, da 2.200, 2.300 dólares por tonelada de leche, exclusivamente sin procesarla, sin transportarla, sin exportarla. Hemos hecho diferentes escenarios, solamente para hacer un ejercicio, sobre diferentes porcentajes de consumo y diferentes porcentajes de movimiento de la producción. Hemos hecho una encuesta respecto a los principales actores sectoriales, cuál veían con mayor probabilidad, y esto dio un crecimiento de la producción entre el 2 y el 4%, y una caída de consumo entre el 4 y el 7%. Esto es manteniendo los niveles de stock de periodos anteriores, nos estaría dando un excedente por encima de los 2.132 millones de litros de leche que hemos exportado el año pasado, que va de 664 millones a 1.119 millones adicionales a los 2.132, que deberían necesariamente o exportarse o enviarse a stock, porque si se vuelcan a un mercado interno recesivo y con bajo ingreso, lógicamente van a generar una caída fuerte de precios. Entonces la pregunta es, ¿qué se podría hacer? Bueno, primero es ver si compartimos el diagnóstico, y hemos hecho una reunión en el ámbito de la Fundación, con la mayoría de los actores sectoriales, y en un 96% se comparte este diagnóstico, que no es otra cosa que usar los datos que nos da la estadística, es decir, no estamos suponiendo prácticamente nada, ver qué hacen otros países lecheros, las tres cosas que están haciendo los otros países lecheros, parte se las mencionó Matías anteriormente. La primera de ellas, que sobre todo se da en la Unión Europea, que son las ayudas al almacenamiento privado, es decir, las ayudas que la Comisión Europea hace a los 27 países miembros de la Unión para que estoqueen mercadería, y después sí, lisa y llanamente, cuando los precios perforan los precios de intervención, aparecen las compras públicas, es decir, compras del Estado, donde se hace stock, y recuerdan ustedes que hemos llegado, en el caso de leche en polvo, que se liquidaron a principio del año pasado, 380.000 toneladas de leche en polvo descremada. Bueno, ahora está abierto ese almacenamiento privado y el almacenamiento público, no solo a leche en polvo descremada, sino a manteca, incluso se ha agregado el tema de quesos. El segundo componente que trabajan mucho los países desarrollados son las compras estatales, sobre todo comprando directamente mercadería o rentando proceso a industrias para generar productos para bancos de alimentos, es decir, básicamente para la asistencia social. El tercer elemento, que es el que mencionó y se detuvo, y que esperemos que en Argentina no tengamos que utilizar, aparte sería grave utilizar en un país que tiene los niveles de pobreza como el nuestro, la necesidad de poner producción de leche, que es, digamos, la baja de producción, que como habrán escuchado, en estos países, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, el incentivo a la baja de la producción
por las diferentes vías, ya sea secado de vacas, menor uso de concentrado, etcétera, son contra una contraprestación, es decir, no es que esa leche se pierda en su conjunto, sino que se paga un precio menor, pero al fin y al cabo el productor la termina en cierta medida cobrando. Esas son en sí las tres medidas, y hay una cuarta que mencionó Matías, y que es la que nosotros hemos tenido acá en Argentina durante un periodo bastante prolongado de tiempo, en la década del 90, que fue la política de básico y excedente, básicamente, que es precios diferenciales entre una leche que podría decirse tiene destino mercado interno y un precio diferencial para la leche de mercado externo. Cabe aclarar que yo no la tengo aquí analizada, es una política que ha rendido buenos frutos en su momento. La gran particularidad que tiene esa política en estos momentos es la gran diferencia que hay entre lo que era la lechería en esa década del 90 y lo que es hoy. En esos tiempos el 55% de la leche estaba en manos de 4 industrias y el otro 45% estaba muy atomizado. Hoy las principales industrias lácteas no juntan más del 33-34%, es decir, una mayor atomización. Y la otra cosa es la posición de la industria formal de no acceder a políticas de ese tipo, producto de la gran proliferación que hay en la industria informal. Cuando digo informal es informalidad sobre todo impositiva, es decir, industrias que venden leche sin el IVA correspondiente y que para poder hacerlo compran leche sin esa situación, y plantea la imposibilidad de políticas de este tipo que puedan ser cumplidas por la totalidad del espectro. Entonces, bueno, tenemos que ver qué es lo que hacen otros países, qué está dentro de nuestras posibilidades, y las cuestiones financieras son fundamentales, y estas cosas que mencionaba Matías, de las ayudas oficiales, acá están muy lejos de pensar por la situación económica de Argentina y a veces también por la cuestión ideológica. Hay que dimensionar los diferentes escenarios que se pueden plantear y en base a ello trabajar en forma conjunta en la cadena, con la particularidad que la cadena en este momento está sola para trabajar, y cuando digo cadena es concretamente el sector de la producción primaria y de la industria, ya que lamentablemente no tenemos interlocución directa con el gobierno nacional, ya que no tenemos una representación directa en el plano nacional, que sabemos que una Dirección Nacional Láctea o una Subsecretaría de Lechería no tiene las grandes soluciones, pero es la puerta de entrada para llevar los problemas, que esos problemas obviamente después se resuelven en estamentos superiores, ¿no? Pero bueno, las opciones que hay, que existen y que se tienen que estudiar, que nosotros estamos estudiando y mucho y en detalle, es diferir producción para no sobreofertar el mercado interno o exportar a pérdida. Para ello existen diferentes alternativas. Una de ellas es una alternativa privada, es decir, que se haga a través de industria. Acá tenemos una ventaja comparativa muy grande, es decir, tenemos un nivel de ociosidad de planta de secado muy grande. Es altamente factible poder cumplir con el secado de esa producción que yo les mencioné, de entre 500 y 1.000 millones de litros de leche, es decir, hay 4 a 5 millones de litros de leche de capacidad industrial instalada ociosa, con posibilidad de ser leche con destino a exportación, es decir, que cubre los requisitos, y eso se puede hacer bajo dos esquemas, un esquema privado entre productor e industria, o un esquema generalizado donde todo el sector en su conjunto decida una proporción de la producción, destinarla a ese escenario, una situación mucho más difícil de resolver, porque hay que poner de acuerdo a mucha gente, pero sí está la posibilidad del stock privado, que una industria decida hacer stock. Para ello hay que recurrir a mecanismos como son la creación de fideicomisos, la reinstalación o la puesta en mayor agilidad que dispone el sistema financiero de prefinanciación de exportaciones, o de la posibilidad de warrant, ya que estamos hablando de una mercadería que puede certificar su existencia en depósito con un certificado. Y
la posibilidad también de que ese negocio lo haga la industria en particular, lo haga entre industrias o incluso pueda participar el productor en un stock a riesgo privado, esto es, que un productor decida que un porcentaje de su producción no cobrarlo en el momento que le entrega y hacerse acreedor de un certificado que le acredite que tiene una cantidad determinada de leche en polvo en stock y que esa leche se va a vender en un momento futuro, donde probablemente esos precios que yo les mostré recién, futuros ultra bajos, digamos, se recompongan un poco en el mediano plazo y vender a un precio mejor y transformar ese producto en un precio por litro mucho mejor al que recibiría si lo tiene que hacer en un momento de excedente. Y la otra cosa son las compras del Estado. El Estado Nacional compra unas 23.000 toneladas de leche en polvo para la asistencia social, eso a nivel nacional, también hay compras provinciales. Esto es bastante, podríamos decir, desordenado en su programación y tiene un inconveniente. Ustedes habrán visto que en muchas licitaciones hay industrias que no se presentan. Esto es producto de a veces el gran delay que hay en el tiempo entre la concreción de la operación, que se hace en pesos, y la concreción del pago, que hace que muchas industrias no se presenten, producto de esa demora en el pago, y a su vez organizarlas en el tiempo, y a su vez también diversificarlas, que no necesariamente tienen que ser las compras habituales del Estado en leche en polvo en estuche, sino que puede ser en bolsa de 25 kilos, incluso en cartones de Tetrabric, incluso en la tarjeta alimentaria la posibilidad de comprar con esa tarjeta directamente productos. Bueno, eso es en el plano de la resolución que podemos hacer a este escenario que lamentablemente le tocó a Matías y me toca a mí contar de que no hay ninguna buena noticia lamentablemente, y bueno, y ver un poquito más allá cuál sería el día después. Seguramente va a haber a posteriori de esta pandemia una combinación más equilibrada entre ecología y economía, es decir, es posible que miremos la realidad de otra manera. Ha tomado mucha fortaleza el sector agropecuario, el sector agroalimentario, donde dice, bueno, claramente aquí, digamos que la población se ha dado cuenta que los productos no se fabrican en la góndola del supermercado. La necesidad de tener una industria mucho más versátil, y eso se notó claramente en Estados Unidos, donde estaban industrias solamente preparadas para atender un canal, y de golpe se vieron en una situación compleja. Algo parecido nos pasó aquí en Argentina, con industrias, por ejemplo, dedicadas exclusivamente a la producción de mozzarella. La característica habitual de volatilidad, que nosotros repetimos desde que estoy en la lechería, de la volatilidad e incertidumbre, la necesidad de darnos cuenta que esa volatilidad e incertidumbre requiere de la generación de mecanismos que en cierta medida puedan atemperar estos ciclos pendulares habituales de los lácteos de subas y bajas a través de mecanismos que pueden ser el sistema de aseguramiento de márgenes como tiene Estados Unidos, público-privado, la constitución de fondos para paliar estas situaciones y demás herramientas que pueden servir para temperar esto. Lo que seguramente lo que va a ocurrir producto de esta pandemia, de esta situación que hemos vivido, que las barreras, sobre todo arancelarias o pararancelarias que existían y que se estaban en cierta medida bajando o diluyendo, es posible que vuelvan y con más fuerza y que se frenen cosas que nos podían permitir a los países que no subsidiamos o que tenemos menos apoyo al sector o desapoyo como en el nuestro al sector, podamos competir en un mayor plano de igualdad. Es altamente probable que eso nos juegue en contra. Y bueno, y la necesidad de trabajar en forma articulada en la cadena en su conjunto, producción e industria. Este mensaje que nosotros queremos dar es decir, básicamente que nosotros estamos trabajando en esto. La Fundación para la Promoción del Desarrollo de la Cadena Láctea de Argentina, que nuclea a productores e industriales, está trabajando en esto,
y nuestro objetivo es poder en la cadena en forma privada, y después si se suma el Estado, bienvenido sea, en que esto permita generar no solo los mecanismos necesarios para la coyuntura actual, sino para nuestra estructura de largo plazo. Es decir, Argentina, como decimos siempre, en reiteradísimas oportunidades, tiene innumerables ventajas comparativas o naturales respecto a toda la lechería del mundo, lo que carece es de condiciones competitivas. Es decir, no tenemos una seguridad en la macroeconomía que nos permita trabajar con cierta previsibilidad. Les agradezco mucho la atención y estoy a disposición para contestar las preguntas que pueda. Gracias. Muchas gracias, Jorge. La verdad que antes que nada quiero agradecer a Matías y a Jorge por las presentaciones. La verdad que fueron muy claros los dos, muy interesantes, con muchos datos. Ahora vamos a comenzar el espacio de preguntas. Les pido a todos que por favor que tengan preguntas, que lo hagan a través de la barra de controles donde dice preguntas y respuestas abajo, pues si lo hacen por el chat se pierden. Y la idea es poder leerlas y contestarlas a todas. También les pido que, si pueden, cuando hagan las preguntas, digan para quién es, y si pueden presentarse para ver de qué background vienen, mejor todavía. Comenzando, a ver, para Matías, primera pregunta Juan Piñeiro, ¿qué porcentaje de reducción piden las cooperativas en tus estados a los productores del área? ¿Y cuáles son las... Perdona, acá se me perdió. ¿Y cuáles son las penalizaciones por excesos que están cargando? Okay, muy buena pregunta. Te voy a dar dos ejemplos de cooperativas grandes. Una cooperativa muy grande, una de las más grandes de Estados Unidos, puso la base, como la reducción que pide es un 15% de la producción de marzo. Obviamente abril fue todo un problema, pero a partir de mayo le pide un 15% de reducción de la producción de marzo. Por lo tanto, hasta lo que es el 85% de lo que produjeron más o menos en marzo se lo van a pagar precio total, y el 15% extra, si se pasan de esa producción, ese 15% extra o más que produzcan, lo que dice en la carta de la cooperativa es que se lo van a pagar al precio que consigan colocar la leche en el mercado, y que hablaban de entre 5 y 7 dólares por cada 100 libras, y lo cual el precio normal hoy estaba en 13 dólares, 14 dólares cada 100 libras. La mayoría de los productores grandes tienen premios por grasa, proteína y calidad, o sea que pueden llegar a estar en alrededor de 16, 17 dólares el precio como mucho. Se lo iban el resto de la leche se iba a estar cotizando a los que consigan vender, si conseguían, entre 5 y 7 dólares. Otra cooperativa grande lo que ha puesto es un límite de una reducción entre el 5 y el 6%, pero la penalización es mucho más fuerte. Lo que penaliza en todo lo que se produzca arriba de ese 95% que se produjo en marzo, se lo van a penalizar con 14 dólares cada 100 libras. Es decir, que si tu precio es 14 dólares cada 100 libras, estás cobrando 0. O lo que sea de premio, pero nada. Es un poco menos la reducción, pero el castigo es más grande. Esos son dos ejemplos de esta zona. Mati, te pregunto también en relación a algo que hablaste en tu presentación. Pregunta Joaquín Mota si podés comentar en qué se basan las diferentes clases de leche, de 1 a la 4, en qué varía cada clasificación. Sí, la diferencia entre clase 1 y 4 es simplemente a qué va destinada la leche. Clase 1 es leche fluida, clase 2 es lo que llaman como soft products, como sería yogur, queso cottage, leche ácida, alguna otra cosa. Clase 3 es queso y suero, lo que queda del queso, suero en polvo o con suero, que es la que cotiza principalmente a nivel de mercado de Chicago y es en la que siempre se basan los precios y los gráficos. Y clase 4 es manteca, básicamente. Perfecto. Manteca y leche en polvo descremada, que son las dos cosas que se producen. Para Jorge ahora, pregunta Gustavo Moseris, que paso aprovecho para agradecerle. Gustavo Moseris es nuestro contacto en Fumpel, gerente ejecutivo Fumpel. Con él venimos hablando durante las últimas semanas para estar organizando esto, así que le quería agradecer todos los aportes y la buena actitud que siempre pone para desarrollar actividades juntos, así que quería agradecer. Y pregunta para Jorge, ¿nos podés explicar cuál es la fundamentación para pensar en una reducción del consumo del 4% en el mercado interno?
Mira, no tengo respuesta, es decir, lo que tenemos es, jugamos con distintas variables, que una puede ser el 4, y la gente consideró que es así, y normalmente en las entrevistas que tuve últimamente me preguntaban eso, de cómo podía caer el consumo en función a que estaba muy bajo respecto a lo que históricamente fue, y a su vez las ayudas que está dando el Estado. El consumo de Argentina tiene una particularidad muy grande, es decir, tiene un promedio de entre 180 y 200 litros, pero es, digamos, un número que podríamos decir, entre comillas, mentiroso. Argentina tiene un consumo de leche equivalente a nivel europeo en una gran proporción de la población. Somos unos altos consumidores de queso, nos comemos 12 kilos de queso por habitante y por año, que son más o menos 120 litros de leche. En el caso particular mío debo estar en los 250 a 300 litros de leche. Y después tenemos una parte muy grande de la población que prácticamente no accede. La gran preocupación, y que se viene ya dando desde hace tiempo, es la baja en el consumo de las clases medias respecto a los productos de mayor valor agregado, y sobre todo de productos que llevan mayor cantidad de leche, como son los quesos duros o algún producto similar. Es decir, lo que estamos cambiando, lo que vamos a cambiar en Argentina, me parece, no es tanto la cantidad, sino la calidad, y la cantidad, si se da, no se da por lo que se piensa normalmente, que es por las clases del estrato inferior de la pirámide, sino del estrato medio. Muchas gracias. Muy interesante también. Dicen Juan Pineiro desde Estados Unidos. En Estados Unidos hay muchos que no quieren que se haga stock excesivo de productos lácteos porque dicen que una vez que se recupere la demanda, los precios de la leche no se recuperarán rápido porque hay stock excesivo. Es decir, argumentan que el stock luego demoraría la recuperación de los precios una vez pasada la crisis. ¿Qué opinión tenés al respecto y qué opciones de las que nombraste te parecen la mejor? ¿A quién iba dirigida? A Juan Pineiro. Pero para mí es... Sí, para vos, Jorge. Sin lugar a duda, digamos, a posteriori de esto van a quedar niveles de stock seguramente muy altos en todas partes, y eso va a demorar en cierta medida la recuperación de precios. No tanto así de la leche en polvo entera, que es la que por ahí se estoquea menos, porque los de stock normalmente son asociados al combo leche descremada manteca, pero sí, seguramente esta baja de precios se puede llegar a demorar en el tiempo, producto de estos stocks. Por eso las organizaciones de productores a nivel Unión Europea criticaron con mucha dureza la decisión de la Comisión Europea de constituir nuevamente stock como política para subsanar el momento. Es decir, dicen, van a solucionar el problema instantáneo, pero lo delegan para el futuro. Muchas gracias, Jorge, clarísimo. Matías, para vos, Mario Ledesma pregunta, cuando comentás que el gobierno posiblemente le paga a los productores el valor de una leche 4 a aquellos que la tiran. Para el que produce leche 4 debe ser negocio, pero para el que produce leche 1, ¿el valor de la 4 llega a solventar el costo de producción? No, es una muy buena pregunta. En general, obviamente, el rango de precio va, el más alto es clase 1, el más bajo es clase 4. Se habla hasta de que puede pagar precio completo de clase 4 o un 70% de lo que vale la clase 4. El tema es que hoy por hoy, visto y considerando cómo están las situaciones y que estos tambos están tirando leche, es la mejor solución que tienen, ¿cierto? La están tirando y por lo menos van a recibir algo, recibieron una ayuda del gobierno. Lo ideal sería claramente recibir clase 3 o clase 2, o clase 3 por lo menos, full precio completo, pero si reciben clase 4, depende qué costos, por lo menos costos de alimentación y costos variables los llegan a cubrir, costos fijos obviamente, si ya cubriendo todos costos, el costo fijo probablemente no. Pero de nuevo, lo que están haciendo la mayoría de los tambos, a su vez de esperar esta retribución por parte del Estado, es tratar de acortar costos como sea, ¿cierto? Desde alimentar leche hasta secar vacas, vender, lo que sea. Pero sí, es una solución
mejor que nada. Gracias, Mati. Acá de Australia pregunta Nicolás Lyon, ¿qué impacto está teniendo los cambios desde el lado del consumo relacionado al COVID sobre la cadena en cuanto a cuestionamiento del sector? Prácticas a campo, seguridad e inocuidad de productos lácteos. ¿Y qué implicancias podría tener esto hacia futuro en cuanto a trazabilidad y comercio internacional? Es abierta a los dos, entiendo. Complicada. La estoy leyendo de nuevo. Ustedes tienen las preguntas, Mira, ¿no? Sí. cuestionamientos al sector yo no he escuchado, incluso más, yo lo puse ahí en mi presentación, que el sector está visto en estos momentos mucho mejor que antes, producto de eso que decía, digamos, que mucha gente ha descubierto que la leche no se está produciendo en la góndola del supermercado, sino que tiene todo un proceso complejo para producirla. Y en cuanto a la trazabilidad en el futuro, es decir, depende mucho de los mercados. Es decir, Argentina, por ejemplo, accede a mercados donde el proceso de trazabilidad es bastante más bajo, pero sí aquellos que están accediendo a mercados más complejos, ya la trazabilidad viene de hace bastante tiempo y es bastante fina. A mí en lo particular me ha tocado certificar, por ejemplo, leches infantiles, y el nivel de trazabilidad exigido es altísimo ya de hace larga data, y hay mucha leche en Argentina que lo puede cumplir. A nivel de Estados Unidos es lo mismo. Obviamente el nivel de trazabilidad que hay acá es altísimo. El nivel de control, ya sea de antibióticos o lo que sea, es súper, súper alto, súper exigente, y eso no ha bajado en estos momentos. Lo que sí me parece que hay incluso una mejor visión hacia el productor de lo que había antes. En Estados Unidos lo que había pasado, lo que estaba pasando en los últimos años es un cuestionamiento fuerte desde los sectores más ambientalistas y de sectores de lo que es mucha gente volcándose, sobre todo sectores jóvenes, de más jóvenes volcándose hacia dietas veganas, y un cuestionamiento fuerte de lo que es bienestar animal y a nivel ambiental de contaminación. Y este proceso de lo que ha pasado a partir del coronavirus es que lo que se ha visto, por lo menos en Estados Unidos, la mayoría de los ambientalistas están mucho más callados y mucho más tranquilos, y la mayoría de la gente que se mantenía callada está hablando en estos momentos y diciendo, bueno, si los sistemas productivos están malos y están contaminantes, cómo se está viviendo una mejora en la calidad del aire, una mejora en el agujero de ozono, ¿cierto? Un montón de mejoras ambientales que antes obviamente se las adjudicaba con mucha fuerza al sector productivo, y hoy está, por lo menos esa parte se está liberando esa presión, por lo menos. Buenísimo. Una de nuestras miembros del BCR Innova dice, la innovación es una de las vías para desarrollar ventajas competitivas. Esta pregunta es para vos, Jorge. ¿Qué pasos principales sugiere dar para el mercado productivo en Santa Fe en este sentido para incorporar innovación tanto incremental como de la más disruptiva? A ver, el sector lácteo tiene, digamos, una cuestión a nivel tanto primario como industrial de dificultad en la incorporación de tecnología. Es decir, está el conocimiento de la tecnología, está la tecnología disponible, está el conocimiento. Uno de los problemas centrales que tiene la incorporación de tecnología en el sector primario industrial es la inaccesibilidad al financiamiento de esa tecnología. Si no tenemos ni plazo ni tasa de interés, yo creo que tenemos una capacidad de know-how muy grande en el sector primario y en el sector industrial. Sí tenemos muchas deficiencias en las cuestiones tecnológicas que después derivan en problemas de productividad y eficiencia. Es decir, tenemos, por ejemplo, problemas de escala muy importantes en el sector industrial, con plantas de secado muy chicas comparativamente contra nuestros competidores internacionales. Tenemos procesos de elaboración de quesos todavía por tina, y no tenemos procesos continuos de elaboración como tienen nuestros competidores. Y ni que hablar si uno mira en el sector primario todas las cuestiones que hacen a bienestar animal, infraestructura y demás, donde no se puede acceder
concretamente, porque primero no se genera la renta suficiente y aunque esa renta se genere, el acceso al financiamiento es prácticamente inexistente. Esa es mi opinión. Vamos avanzando con las últimas preguntas, hacemos 2 o 3 preguntas, si después hacemos un cierre. Les comento que finalizada la presentación, vamos a estar enviando a todos los participantes a través del correo con el que se inscribieron a la presentación de cada uno de los disertantes, y también vamos a estar colgando el video de la presentación de hoy a nuestro canal de YouTube en las próximas semanas. Para Jorge, Cristian Chavasa pregunta: ¿no corremos riesgo que esta crisis lleve a reducir más el stock de vacas y pasada esta crisis acentúe aún más la capacidad ociosa de la industria láctea, que hoy es del 50%? ¿Considerás que lo mejor sería hacer lo mismo que comentó Matías que hacen algunos productores en Estados Unidos? Producir menos, pero no disminuir cantidad de vacas, bajar concentrados en dietas, menor cantidad de ordeños por día, etc. No, yo creo que nos sobran posibilidades de revertir esta situación sin tener que tocar la producción y sin que esto afecte tan fuerte la economía de las industrias y del sector primario. El tema es que hay que hacer las cosas. Es decir, nosotros las diseñamos en papel, hacemos todos los estudios necesarios, pero no tenemos el resorte como para hacerla. Acá el sector en su conjunto tiene que o decidir hacerlo en su conjunto o pedir la ayuda del Estado. Es decir, una cosa simple, tenemos 50 y pico millones de costo fiscal de retenciones y de derechos de exportación y de baja de reintegro. Con esa plata nos sobra para financiar procesos de financiamiento de stock y no tener que sobreofertar el mercado y no tener que pagar la consecuencia el año que viene con menos vacas y con menos tambos o con industrias que cerraron. Yo creo que no, estamos con tiempo y con capacidad para resolver ese problema. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es una situación muy diferente a lo que ocurre en Argentina y seguramente una situación como la nuestra la pudiesen resolver muy fácil. Es decir, hay una presencia estatal muy fuerte y la disponibilidad de recursos, el destino de recursos más que disponibilidad para hacerlo. Si acá está esas dos cosas, la voluntad y el destino de los fondos, no hay que ni cerrar tambos, ni fábricas, ni disminuir vacas, menos tirar leche. Gracias, Jorge. Mati, pregunta José Bertoli: ¿qué están haciendo con los terneros machos en Estados Unidos? Bueno, hay una diferencia muy grande a lo que pasa en Argentina. Por lo general, esto del exceso de leche no es de ahora, viene de hace un par de años, por lo tanto los precios de las vaquillonas han caído drásticamente y valen muy poco. Entonces lo que la mayoría de los productores estuvo tratando de hacer en los últimos 2 años es solamente recriar a las vaquillonas necesarias y no criar exceso, porque es muy caro. Eso por un lado. Por el otro lado, entonces para maximizar eso, por el otro lado lo que ha pasado es que el valor de los machos ha sido muy, muy, muy bajo. Hoy el macho Lando no vale absolutamente nada. El otro día vi la liquidación de un macho Jersey, era $1 por cabeza que se pagaba. O sea, nada. Porque el mercado de la carne busca calidad. Entonces lo que se está haciendo con lo que tiene un mayor valor es programas de inseminar con semen de carne y tener cruzas para vender para carne. Eso sí se está pagando bien, está pagando entre 120 y $150 a veces por cabeza, comparado con un macho Lando o un macho Jersey que puede valer $5 o $1 por cabeza. Pero, de nuevo, para lograr esto, para poder inseminar semen con semen de carne, lo que se están haciendo es que se está inseminando con semen sexado mucho. O sea, lo que se trata de evitar es el macho de leche, ya sea macho Lando o macho Jersey. Es decir, o semen sexado o semen de carne. Eso, muchos tambos ya están exclusivamente usando o semen sexado o semen de carne. Semen sexado las mejores categorías genéticas, que por lo general son las vaquillonas y que son las que mejores se preñan con semen sexado, y después cierta cantidad de servicios, a lo mejor un servicio a las vacas de primera lactancia, y después semen de carne. Eso depende de la capacidad reproductiva de cada uno de los tambos, ¿no es cierto? Los tambos que van muy bien reproductivamente se pueden dar el lujo de hacer eso y tener buen flujo de caja vendiendo machos cruzas de carne. Los tambos que van mal reproductivamente no pueden hacerlo.
pero eso se está usando muchísimo en los últimos 2 años, se ha visto muchísimo, similar con semen de carne y semen sexado exclusivamente, evitar lo que es macho de leche. Clarísimo. Para Jorge, a ver si incluyen. Cuando hablamos de financiar stock, ¿de qué valor porcentual sería sobre el valor de la tonelada de leche en polvo? Y depende cómo se constituyan esos stocks. Si el stock es total hecho por una industria, el valor de costo de esa tonelada de leche en polvo, que estamos hablando de $2.000 y pico la tonelada, y la otra es el denominado stock a riesgo, donde lo que hay que financiar es mucho menos, digamos, son básicamente costos de almacenamiento y algunos costos variables de elaboración. Es decir, son muy diferentes el porcentaje a financiar de una u otra, dependiendo de la forma que se haga ese stock. Gracias, Jorge. Milton Mayer pregunta si tienen evaluado cómo serán los precios de los insumos para producir leche. Ni idea. Bárbaro. Yo estoy leyendo, se me hace que se hizo un debate bastante interesante y hay muchas preguntas. No sé si esté tan apurado si no los disertantes, y voy cerrando con las últimas ya para no tenerlas todo el día. En mi caso no hay problema. Yo no tengo problema tampoco, no sé si, como es el tema de ustedes, si tienen que cortar el Zoom o algo. No, quedé yo en el Zoom, así que como vi que la gente Haya tiempo, le damos. yo voy a seguir preguntando nomás para aprovechar que lo tenemos a los dos y hay preguntas interesantes que surgen para mí. Es interesante sacar el provecho a la charla, creo que es una de las partes más provechosas del webinar. Nicolás Lyon pregunta otra vez, ¿ha habido casos de COVID en tambos o industria que puedan estar impactando en la oferta? ¿Cómo están manejando el riesgo principalmente los productores? Entiendo que es para los dos también. En Estados Unidos no, muy poco. Ha habido casos en industrias, pero por lo general las industrias lo que están haciendo muchas es trabajando los diferentes turnos, manteniendo diferentes grupos de personas, ¿no es cierto? Es decir, si una persona trabaja en el turno de la mañana, siempre trabaja el mismo grupo. Entonces, si se enferma una persona de ese turno, suspenden el grupo entero y lo ponen en cuarentena. No mezclan gente de distintos turnos. Ciertas plantas, lo que yo tengo entendido, han capacitado gente entera y la tienen y lo pagan para tenerla como backup por si un turno se enferma y sale, entra otro para seguir procesando. Algunos han disminuido un poco esa capacidad de planta, pero no se ha visto mucho. Y donde sí ha impactado mucho fue a nivel de frigoríficos. Y bueno, las condiciones de trabajo de frigorífico obviamente son muy diferentes a las condiciones de trabajo de planta de leche, con mucha humedad, la temperatura, los trabajadores muy cercanos unos a otros, y sí han tenido que cerrar muchas plantas de frigorífico y ha habido un problema grande ahí. No se ha visto casi en la parte del sector lácteo. Y de hecho, Sí, ¿no? de hecho Trump en un momento salió a obligar, o digamos, a poner la forma de decirlo de Trump, ¿no es cierto?, de que los frigoríficos tenían que estar abiertos para asegurar el abastecimiento, pero después hubo algunos estados que igual, el estado pedía que cierren si había casos, y el gobierno federal pedía que lo mantenga abierto, por ejemplo, en el caso de California, así que hubo toda una discusión con ese tema. Sí, no, acá digamos hubo protocolos para la actividad primaria y para la actividad industrial que se aplicaron, no hubo casos, ningún caso extremo. Lo que sí, nosotros estamos en una fase diferente a la de Estados Unidos, donde hoy no me atrevo a decir que no sea un problema, sobre todo para el sector industrial, porque podría destaparse en cualquier momento esa situación. Sabemos que aunque el sector sindical ha colaborado mucho en las industrias para mantener el proceso en marcha, el pánico que genera algún contagio obviamente puede traer problemas, y en Argentina todavía estamos no sabiendo, digamos, en qué proceso de la curva estamos, producto de que los testeos son mucho más bajos, a pesar de que no existen tantos casos, pero no hay mucho testeo, y a su vez que se viene liberando muchas actividades y no sabemos si eso puede repercutir en algún problema. Así que rogamos que no se agregue a todos estos males que tenemos hoy una situación de freno en la actividad productiva industrial, sobre todo.
Gracias, Jorge. Alfredo Dumas pregunta, ¿en cuánto estima la caída del precio del productor? ¿Quién? Alfredo Dumas. ¿A mí? Sí. No tengo ni idea. Esto dependerá, digamos, de cómo se comportan esas tres variables que mencioné, cómo va evolucionando la producción, el consumo y la exportación, y no sabría decir. Lo que sí seguramente se va a producir es una caída en términos de dólar en función a los precios a futuro que se ven del dólar en Argentina. Están hablando de un ROFE de 90 y pico a finales del año, con lo cual es posible, digamos, alguna caída importante en términos de dólares, pero no sabría dimensionarlos en este momento. Gracias. José Moto para Jorge, si hay contacto con el gobierno por las medidas a tomar. No, ninguno. Quedan dos preguntas más. ¿Qué porcentaje del excedente representarían las compras del Estado en Argentina? Para vos, Jorge. Y como le decía, 23.000 toneladas de leche en polvo compra el Estado, esos son más o menos 200 millones de litros de leche, son el 2% de la producción nacional. Tendríamos que hablar de un incremento que seguramente va a ser muy significativo de las compras, porque la atención de la ayuda que va a hacer el Estado en los próximos tiempos va a ser muy grande. Supongamos que vaya a 60, 70 mil toneladas, eso es más o menos 500 millones de litros de leche, es un 5% de compra de Estado Nacional, estoy hablando. Hay que ver cuánto hay, porque hay diferentes organismos a nivel provincial y municipal que hacen compras, las cuales no las tenemos registradas estadísticamente como para conocerlas en detalle, pero del excedente total que nosotros estamos evaluando como necesidad de diferimiento, estamos hablando de que si es un 10%, la mitad sea compromiso de compra del Estado. Así que de ese 10% que haya que diferir de producción, 5%, la mitad de eso, el 50% de eso, es decir, 5% del total del país, vaya con destino a compras estatales. Bien, y la última. Pedro Rostaño pregunta para Jorge. Mencionó la falta de competitividad de la lechería en Argentina. ¿Por dónde empezamos para mejorarla? Yo acá la extiendo un poco para Matías, que conoce también más del lado de la producción y por su perfil, de qué desarrollos o tecnologías pensás que debería aplicar hoy en día a Argentina, o cuál es el gap que debería cubrir tecnológicamente el tambo en Argentina también para empezar a mejorar. Yo entiendo que hay tecnologías que a veces son más duras y es difícil adquirirlas o implementarlas rápidamente por el costo de adquisición y porque pedir un préstamo en Argentina tener que vender una pierna, pero a veces hay tecnologías de proceso más blandas que permiten una mejora y no requieren un consumo, no requieren un flujo de capital muy grande en relación a financiero o inyección de dinero. Mira, yo voy a contestar más en el plano industrial que más conozco por mi trabajo anterior y por mi profesión. Se la dejo la parte más primaria a Matías, que es más experto que yo en eso. En el sector industrial yo lo mencioné antes, y hay algunos problemas que son, uno, la escala, el tamaño de plantas. Nosotros competimos con Nueva Zelanda en leche en polvo, ellos hacen una planta de leche en polvo de 6 millones de litros de leche, nosotros las plantas que inauguramos en los últimos 10 años son todas de 500.000, es decir, una décima parte de eso. Tenemos 2 industrias con procesos muy automatizados de producción de queso, el resto sigue siendo sistema tradicional. Y después tenemos muchas otras cosas adicionales que son, bueno, infraestructura básica, que eso no depende del sector privado, sino del sector estatal, donde no tenemos camino ni primario, ni secundario, ni ruta, no tenemos trenes, no tenemos la posibilidad de sacar mercadería de las industrias que normalmente están radicadas en el interior por vía de tren, producto de que una cuestión política sindical lo prohíbe o lo limita.
sí, tenemos todas esas cosas, pero si no tenés primero generación de rentabilidad en un negocio, y a su vez que esa rentabilidad en el negocio sea en cierta medida persistente en el tiempo y que con esa rentabilidad puedas acceder a financiamiento, no a tasas del 85% como hubo hasta hace poco, y con créditos de corto plazo, imaginémonos que, como decía Matías antes, estás trabajando con una competencia internacional que está recibiendo créditos a larguísimos plazos y en muchos casos a tasa cero. Perfecto. Claro, desde el punto de vista de la producción primaria, creo que hay 3 lugares fundamentales donde puede la tecnología ayudar a nivel productivo, ¿no? El primero es a nivel de producción total y calidad de forrajes. En ese caso no me voy a meter mucho porque no es mi área en la cual yo trabajo y donde podría hablar mucho, pero sí en el área de nutrición. Tener suficiente cantidad de forrajes y tener buena calidad de forrajes es fundamental para disminuir los costos de producción, fundamental. Cuando los forrajes son de mala calidad, es muy difícil producir leche, y cuando los forrajes no son en suficiente cantidad, es muy difícil producir leche barata, para arrancar. Entonces, desde el punto de vista agronómico, creo que cualquier inversión que se pueda hacer para mejorar la calidad y la cantidad de forrajes puede rendir muchos réditos. Desde el punto de vista, después tenemos desde el punto de vista de instalaciones. Desde el punto de vista de instalaciones es fundamental brindarle el confort necesario a las vacas para que puedan producir y desempeñarse no solo a nivel productivo, sino a nivel reproductivo, a nivel de salud, etc. Yo me acuerdo 7 años atrás en Argentina visitar tambos pastoriles en los que las vacas no tenían sombra en verano a las 11 del mediodía, ¿cierto? Eso tiene un impacto terrible. Entonces, cuando tenemos unas bajas reproductivas notorias y muy drásticas en verano, es muy difícil que nos sobren vaquillonas, es muy difícil que lleguemos a reponer la cantidad de animales que necesitamos para los descartes que necesitamos, es muy difícil mantener la salud, etc. Entonces, cualquier inversión, en ese caso pueden ser inversiones muy costosas, como diseñar sistemas estabulados completos, o aunque sea brindar el confort necesario en los sistemas como ya están. Sombras, si es posible ventiladores, si es posible aspersores. En México se utiliza mucho el sistema de baños, donde las vacas, además de estar 3 veces por día en la sala de ordeño con ventiladores y aspersores, se las lleva a un baño con ventiladores y aspersores y agua bien fría, donde se las baña 3 veces por día más para bajar la temperatura. Funciona muy bien. Y por otro lado, a nivel del animal individual, donde cada vez hay más tecnología y se está utilizando muchísimo en Estados Unidos, y eso va a depender de la capacidad de inversión, de nuevo, y los créditos disponibles, de tecnologías de collares para monitorear rumia y actividad. Cada vez hay muchísimos más, vienen collares, ear tags, caravanas, podómetros, lo que sea, monitorear producción de leche individual. Cuanto más información tenemos a nivel del animal, mayor cantidad de buenas decisiones podemos hacer, ya sea desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista reproductivo, o desde el punto de vista de descartes. ¿Sí? O sea, esos son los 3 niveles a donde veo que la inversión puede ir, y habría que evaluar en situaciones de mercado argentino, en situaciones de crédito, cuáles tendrían mayor impacto y cuáles serían las mejores. Muchísimas gracias a los dos. Bueno, vamos a cerrar. La verdad que antes que nada le quiero agradecer a los dos por su tiempo y la dedicación. Tuvimos 2 horas entre presentación, preguntas y respuestas, y la verdad pienso que si se estiró así es porque realmente fue un debate interesante, y hubo hoy 120 participantes que estuvieron a la charla, y ahora después de 2 horas quedamos 60, 70, eso quiere decir que totalmente hubo muchísimo interés, pudo ver en las preguntas, obviamente, de todo tipo y para los dos, así que la verdad que muy buena y muy completa. También quería agradecer a FUNPEL por ayudar a desarrollar este espacio. Esperamos seguir realizando actividades en conjunto, vinculando diferentes actores del ecosistema. Y nada, muchas gracias a todos. Esperamos tenerlos en la próxima ITOL, la próxima charla, que va a estar más relacionada con el tema de la biología, pero pensamos que nuestro rol como BOLSI, y sobre todo como el área de innovación, es empezar a vincular, ¿no?, oferta y demanda, en nuestro caso de soluciones tecnológicas. La gente que está al lado de la producción y muchas veces cuenta con problemas, y por otro lado la gente que está en el desarrollo de tecnologías o que hay análisis en los análisis de mercado, y entendemos que hay información muy útil para la toma de decisiones. Así que
agradezco a los dos, y vamos a estar compartiendo dentro de poco las presentaciones, como dije, y el video va a estar subido en YouTube.